Egunon Danori, buenos días a todas y a todos. Un día más con todos vosotros, aquí desde el Urdaibai Bird Center, para poder dar una vuelta por las marismas de la reserva de la biosfera de Urdaibai, aquí en Gautegi de Arteaga, desde el Urdaibai Bird Center. Comentaros que justo cuando entro es cuando se escuchan por el fondo las campanas de varios pueblos de aquí, de la zona, y me he dado cuenta que cada una toca distinto a distintas horas, o sea que están un poco desfasaditas. Creo que la de Arteaga toca, bueno, la de Foru es la primera que toca, la más puntual, luego toca la de Arteaga, que es la que normalmente escucho y entro, y ahora mismo estábamos oyendo, creo que la de Cortezubi, la de otro pueblo cercano, la iglesia, sonando las campanas, o sea que desde aquí también podemos controlar un poquito todo lo que son las campanadas de las iglesias cercanas. Bueno, como todos los días, primero voy a realizar el recorrido este en castellano y luego pasaré a euskera dentro de una media horita más o menos, un poco más, un poco menos, y comentaros pues que como todos los días, pues aquí estamos con los mandos de la cámara, en directo que tenemos en la laguna de Orueta, una cámara de alta definición colocada en la laguna que nos permite ver tanto el paisaje que nos rodea y los habitantes de este paisaje, de estos humedales de las marismas de Gautegi de Arteaga, donde todos los días hay algo, o sea, más, menos, cosas distintas, algunas veces nos podemos repetir entre las aves, pero que esta cámara nos ofrece poder verlas tanto a distancia como las que se encuentran cerca con mucho detalle. Por lo que primero, como todos los días, vamos a acercarnos para divisar el cielo tan precioso que tenemos hoy. Un cielo nublado, aunque se ven también algunos claros. No tiene nada que ver el día de hoy con el de ayer. Aquí se ven perdón, al fondo San Miguel, Ereñosar, y podemos ver un cielo precioso donde se ve la silueta del Urdaibai Bird Center, sobre todo de la torre de observación que tiene el centro a 18 metros de altura, donde se puede observar toda la laguna de Orueta. Vemos que es un día tranquilo, no hay mucho viento, tenemos ahora mismo 13 grados. Y que ya es más de casi lo que tuvimos ayer durante todo el día. Veo también que hay mucha gente que está utilizando el chat que tenemos conectado, y gente que se despierta bien temprano para amanecer y para desayunar, según nos dicen, con las imágenes que ofrece esta cámara en directo, que está en 24 horas y que en estos momentos las imágenes van a ser retransmitidas. Ahí al fondo también podemos escuchar del micrófono que posemos aquí en la laguna un andarríos bastardo, un ruiseñor bastardo que se escuchaba bien potente al lado del micrófono, parece ser. Por lo tanto, 13 grados. Hoy tenemos viento del este. A las 9 de la mañana hemos tenido 95% de humedad, prácticamente 100%, que ha estado a la noche, toda la noche. Solemos tener durante todo el año ese 100% casi de humedad, pero hoy a las 9 de la mañana 95% de humedad y viento este, que como todos los días os enseño en el mapa de viento en superficie. Aquí podéis ver cómo en esta zona del País Vasco nos llega el viento de la zona de Francia, viento que normalmente suele ser seco y frío o fresco, por lo que hoy
un día distinto al de ayer, en el que las aves que ayer se sedimentaron, muchas de ellas aves pequeñas, fue increíble. Pues por ejemplo los mosquiteros, todos los mosquiteros que pudimos observar en los entornos de la laguna, en los carrizales, durante todo el día, eran miles los que tuvieron que descender en su migración y parar en esta laguna de aquí, bueno, esta laguna, y me imagino que en todo el área, antes de pegar el salto hacia más al norte. Y fue increíble, sobre todo en pájaros pequeños, todo lo que se podía ver en los matorrales, los carrizos de estas zonas. Hoy también en el censo hemos realizado, han salido alguna especie menos que ayer, pero cerca de 60 especies, 61 en concreto. Ese censo que podéis verlo también en la pantalla del directo, en la parte de arriba, en un lugar donde pone censos diarios. Y comenzando con los saludos, pues saludos hasta Allariz, saludos también hasta Cataluña, saludos a Deasain, un montón de lugares de donde nos seguís diariamente. Y primero, como todos los días, daremos una pequeña vuelta. Y también os comentaré hoy, sobre todo, un poco sobre el mundo de las lavanderas, ya que también ha aparecido algún comentario sobre las lavanderas en nuestro chat. Y bueno, hoy a la mañana hemos podido sacar alguna imagen, alguna foto, he podido sacar de alguna lavandera de cerca, pero también tengo otras imágenes de lavanderas que las he ido sacando durante estos días, incluso un poco antes. También podéis ver que el día de hoy, como bien pone un compañero nuestro que nos acompaña y con el material gráfico en el chat, pues ha habido un montón de golondrinas y aviones tapadores que ayer también tuvieron que parar por estos lugares y sobre todo descansar en los carrizales que veis al fondo en imágenes. Y esta mañana lo seguimos viendo. Creo que va a ser la tónica general de todos estos días de primavera, donde vayamos a ver cientos de golondrinas y aviones tapadores planeando por encima del agua, buscando su alimento. Suele ser típico durante estos días, ya que todos los días realizan etapa golondrinas distintas y aves distintas que están en migración y pernoctan los carrizales que hay en la laguna. También comentaros ahí, como veis al fondo, como vais a ver enseguida, que hoy también el islote de las espátulas pues hace honor a su nombre, ya que podemos ver unas 6 espátulas que luego nos acercaremos tranquilamente a observarlas. Veis que hoy hay un día precioso, primaveral, se ven las golondrinas volar en el cielo que estamos enfocando ahora, y ahora mismo mirando hacia el norte vemos que se están acercando también claros que nos van a dejar un día precioso, sobre todo también para observar esas luces, ¿no? Esas luces que entran entre las nubes, esos rayos de sol que son increíblemente chulos tanto para fotografía y para el disfrute. Saludos hasta Sevilla también, hasta Castellón, desde Alcorcón. Bueno, sois un montón, toda la gente que nos seguís, un montón, y os invito también a que toméis parte, pues muchas veces incluso ayudándonos, ¿no?, con estas retransmisiones, aportando con vuestro conocimiento, por supuesto. Y también daremos una pequeña vuelta durante la mañana, aparte de la laguna, pues nos acercaremos también hasta los comederos que todavía aún tenemos en el tejado del centro, donde ahora en estos mismos momentos podéis ver un verderón macho precioso. Ahora mismo han aparecido también un par de lúganos, una hembra que se ha subido ahora mismo a la casita donde están los cacahuetes, unas aves preciosas que se suelen acercar día tras día a este comedero junto a carboneros
estorninos, algún estornino negro que es un verdadero lujo verlo por aquí. Estorninos pintos, pinzones, herrerillos, incluso alguna lavandera cascadeña que luego hablaremos un poquito sobre ella. Un saludo también hasta Huesca. Y vamos a seguir con nuestro viaje por la laguna de Urueta, en el corazón de la reserva de la biosfera de Urdaibai, a 4 kilómetros en línea recta de la costa. Y comentaros también que hoy, pues muchos de vosotros, particulares, desde vuestras casas, también tenemos alumnos de institutos, alumnos de centros escolares que también nos siguen y que están realizando también sus deberes desde sus casas, y tienen también entre comillas la obligación de entrar en nuestra web para poder observar las aves y realizar un censo, que es lo que también están haciendo los de la Escuela Agraria de Derio entre ayer y hoy, donde tienen que pinchar en nuestra web, en nuestro directo, para poder seguir un día normal de la laguna de Orueta. Saludos también hasta Madrid, y nos comentan a ver qué es lo que ponemos en el comedero de las aves. Son pipas de girasol, que las conseguimos a granel de una zona bien cercana de Álava. Intentamos que el producto sea también local. Y aparte cacahuetes, que esos ya es mucho más difícil, ya que no se cultivan, por lo menos por la zona. Cacahuetes frescos y pipas de girasol, que es lo que más les gusta. También, a decir verdad, colocamos de vez en cuando pues bolas de grasa, que solemos hacerlo nosotros también, con sebo que pedimos en las carnicerías, y lo mezclamos con semillas y demás. Un aporte energético, sobre todo para las épocas de invierno. Y ahora os voy a enseñar en un momentito, pues como todos los días hago, más o menos qué es lo que había hoy. Y lo que os he dicho ha sido que hoy pues me han llamado la atención, bueno, no es que me hayan llamado la atención, ¿no? Pero sí me han llamado la atención las lavanderas, ya que hemos podido ver lavanderas de dos especies, por lo menos, la lavandera blanca, bastantes además, y lavanderas boyeras, que están ahora mismo en migración, sobre todo las boyeras, aunque las blancas también se están juntando, también muchas de ellas, para ir hacia el norte. Son épocas de migración en las que nos podemos encontrar, por ejemplo, con las lavanderas boyeras, con cualquier subespecie. Y os voy a enseñar pues algunas fotos que hoy hemos podido sacar en la laguna de preciosas lavanderas, que voy a enseñaros en un momento. Aquí veis una lavandera boyera, una flava, es la especie nominal. Hay un montón de variedades que os voy a enseñar en un salto, algunas de ellas. Y esta sería la lavandera boyera europea, que es la que cría en el centro de Europa sobre todo, y también en partes del norte. Una lavandera que tiene, esta es macho, con el pecho totalmente amarillo, el mentón amarillo, tiene una franja encima del ojo blanca y es gris por encima, ¿no? Esta sería la subespecie nominal de la lavandera boyera, especie esta que cría en el norte, cría en Europa, cría también aquí en la península, pero se va en migración a invernar hasta África. Os voy a enseñar también un pequeño vídeo que se grabó hace pocos días de una lavandera flava también, de una nominal, que se le ve ahí en un herbazal entre flores, comiendo plácidamente. Le veis la cabeza, el capirote que tiene gris. Preciosos pájaros paseriformes que hacen unos viajes increíbles desde el centro de África, son transsaharianos, hasta las zonas donde vayan a criar, algunas muy al norte en Escandinavia, pero en este caso esta que vemos en imágenes
sobre todo en Centro Europa. A veces que les encanta zonas de pastizales y zonas de ganado, como podemos ver aquí en el paisaje que tenemos en Urdaibai. Nos acercaremos a una de las zonas. Vemos que ahora las espátulas han estado moviendo. Y una zona de campiña donde les encanta andar buscando insectos y demás. Sobre todo si es que hay ganado. Pues esta, podríais ver, que era la lavandera boyera, la nominal, la especie nominal, pero también está esta otra que es preciosa y es la lavandera boyera inglesa. Es la clavísima. Como veis, la cabeza es amarilla. Este es un macho, un precioso macho. La cabeza es totalmente amarilla, no tiene ninguna lista superciliar por encima del ojo que sea blanca. Precioso macho de lavandera boyera inglesa que cría, como su nombre indica, en las Islas Británicas y pasa de entre nosotros ahora en estas fechas. Luego también en la migración postnupcial, por septiembre, empiezan a pasar muchas de ellas. Precioso ejemplar de lavandera boyera inglesa. Y también os enseñaré una foto realizada aquí en Urdaibai en época de cría de la lavandera boyera que cría entre nosotros, que es la lavandera boyera iberiae. Y esta, si os fijáis, aunque pixele un poco, me voy a acercar un poco más, veis que tiene la cabeza gris, el pecho amarillo por supuesto, pero el mentón debajo del pico es blanco y la lista superciliar encima del ojo pues la tiene muy blanca. Esta es la subespecie que cría en nuestra zona, una subespecie que está en verdadero declive, por lo menos aquí en la reserva de la biosfera de Urdaibai, y que el año pasado estuvimos en un proyecto realizando un proyecto de seguimiento de esas especies, de esta especie, perdón, en época de cría, y pudimos conseguir cerca de encontrar de 8 a 10 nidos de lavandera boyera, muy pocos, que crían además aquí en la marisma, en zonas de marisma, en zonas de juncos, en zonas de vegetación marismeña. Y la verdad pues que una población muy pequeña, que nos da un poco de miedo que en años malos pueda incluso llegar a desaparecer de la zona, ¿verdad? El mayor problema que tienen estas aves, como he comentado más de una vez, se trata de los perros que suelen andar sueltos por la marisma, en los que pedimos por lo menos a los dueños de los perros que no andes con los perros sueltos por estas zonas, sobre todo en zonas de interés para las aves, zonas de protección para las aves, ya que estas lavanderas crían en el suelo y son muy vulnerables a todo tipo de molestias de este tipo, ¿no? De perros que andan buscando nidos y demás, perros de caza, no solo perros de caza, perros de cualquier tipo, en el que este año, por ejemplo, de esos 8 nidos o 10 nidos, no me acuerdo seguro cuántos serán, pues sabemos a ciencia cierta que 3 fueron totalmente destrozados por perros. Y ahora, mira, hablando de la lavandera, voy a hacer un inciso porque me voy a acercar hasta la cámara, ya que tenemos una lavandera en el comedero, pero es una lavandera blanca, que también os la iba a enseñar hoy, y se nos ha ido, pero bueno, pero hemos podido ver en el comedero. Yo tengo una pequeña cámara que me enseña también lo que se ve en el comedero, por lo que de vez en cuando os lo voy a poner si es que veo que hay aves de interés. Bueno, todas son de interés por supuesto, pero que vayan con el tema, vamos. Y aquí podéis ver, bueno, hemos estado con la lavandera plaga, con la lavandera boyera, que es esta de aquí, la iberiae, que cría entre nosotros. También os voy a enseñar una foto de otra lavandera boyera, pero muy rara por estas zonas, que también la hemos visto en migración, que es la Thunbergi. Es
otra subespecie de lavandera que hemos tenido el lujo de poderla ver este año por aquí. Lavanderas que se dirigen hasta Escandinavia. Esta es la lavandera, la subespecie que crían en la península escandinava. Como veis, no tiene nada de blanco encima del ojo, no tiene nada amarillo, tiene un capirote gris, y la zona del ojo, ese papo diríamos, lo tiene negro o muy gris, muy oscuro. Y esa sería otra subespecie que también viene desde África para por estos lugares, pero se va hacia las zonas de Escandinavia a criar. Por lo tanto, como veis, un mundo en las lavanderas. Y luego, pues otras especies de lavandera que todos conocéis, la lavandera blanca, típica de aquí, de la península, pero que también vienen en invierno grandes contingentes del norte de Europa a pasar el invierno, a invernar aquí. Y ahora en migración también podemos decir que vemos también una subespecie, que por ahora creo que se considera subespecie, de la lavandera, que es la lavandera inglesa. La lavandera blanca enlutada, le llaman, y es esta, que es mucho más oscura. Le veis que es prácticamente negra por encima. Este es un macho, que los podemos ver por aquí. Lo podemos ver tranquilamente en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en cualquier jardín, en rotondas, en cualquier parque, y que son aves que ahora mismo han estado pasando el invierno en el sur, y en migración ahora los podemos ver dirigiéndose hacia sus zonas de cría de las Islas Británicas. Una lavandera preciosa, si comparáis el color de esta con esta, veis que es muy distinta. Esta sería una lavandera inglesa, una lavandera Yarrelli, que se llama la subespecie, y que, a ver si alguno de vosotros, por esas zonas que sois, prácticamente de toda la península, pues podéis mandarnos alguna foto algún día de esas aves que veis, que desde vuestra casa también se pueden ver, en vuestro jardín o en la rotonda cercana a vuestra ventana, en la carretera, en las aceras. Aves que les encanta estar en las ciudades, por lo que os he hecho un reto a que desde vuestras ventanas también podáis sacar un par de fotos. Y a terminar con las lavanderas, también enseñaros también que tenemos otra especie de lavandera, que es la lavandera cascareña. Esta capturada en una sesión de anillamiento, una preciosa lavandera cascareña, que puede parecer muchas veces una lavandera boyera, pero el dorso, la parte del dorso la tiene amarillo limón, es gris por encima, una preciosidad, y normalmente es sedentaria en estos lugares y vive cerca de los arroyos y los ríos de nuestros pueblos. Una preciosa lavandera cascareña. Por lo tanto, esto un poquito sobre las lavanderas antes de empezar a hacer el recorrido. Terminar también con una preciosa bisbita pratense que hemos podido observar en un poste cercano, que estos días están pasando un montón ya hacia sus cuarteles de cría del norte. Y ahora mismo estamos escuchando al fondo, y me viene del cine, ya que se escucha de fondo, otra preciosa ave que ha venido en migración, pero esta la vamos a situar en su ambiente. Nos vamos a retirar de la campiña y nos vamos a acercar hasta este carrizal y juncal para disfrutar de esta ave que está al fondo, que está que no es nada más ni nada menos que el carricerín común. Está también en una jornada de anillamiento, ya que es muy difícil observarla. Un ave que ha estado pasando el invierno en África, que ahora se dirige hacia el norte a criar a Europa, que aquí no nos cría, y una preciosa ave que suele llegar aquí sobre el mes de marzo, mediados de marzo, finales de marzo, y estos son los primeros ejemplares que estamos escuchando, y la semana pasada ya empezamos a escuchar. Y os voy a poner también el
reclamo o el canto del carricerín común para que os hagáis una idea y cada vez que se oiga os deis cuenta que se trata de él. A ver si suena. Preciosos los cantos que tiene el carricerín común. Benarris arrunta, euskeraz, oso chiquicho. Sech warbler, en inglés. Un precioso paseriforme que está ahora mismo pasando por esta zona de Urdaibai y por la península, por supuesto, donde se dirige a sus zonas de cría. Y después de haberos presentado un poquito algunos de los protagonistas de esta mañana, aunque no había sido en directo, pues vamos a comenzar y a seguir con la ruta por la marisma para realizar un censo virtual de las aves que podemos tener hoy. Mira, me voy a acercar antes de que se vaya para poder ver a esta amiga nuestra que ya lleva varios días entre nosotros, 3-4 días, que es una preciosa aboceta. Nos comentan a ver si la Yarreli, bueno, una aboceta con un andarríos, un archidebe claro. Nos preguntan a ver si la Yarreli, la bandera blanca Yarreli, la subespecie inglesa, es así de oscura todo el año, y diría que ahora mismo, por ejemplo, que están con los colores más chulos y con los trajes más bonitos las aves en prenupcial, o sea, están con unos plumajes preciosos. Ahora sí que son, sobre todo los adultos, así de oscuros. Las hembras son menos oscuras también, pero también pasa lo mismo en la lavandera, en nuestra lavandera, ¿no? En la lavandera blanca. Y luego lo que suele ocurrir es que muchas veces luego en época invernal, o sea, cuando van migrando hacia el sur, pues los colores no suelen ser tan potentes, ya que estas aves suelen tener un cambio de pluma, una muda en primavera, para ponerse más vistosos y más guapos, ¿verdad? Ahora sí que están totalmente llamativos. Gracias también hasta Galiza, que nos comentan que en galego el carricerín común es la fulepa das xonqueiras. Yo voy a ir apuntando todos estos nombres para que luego, oye, pues vayamos también aprendiendo un poquito sobre cómo se llaman estas aves en otros lenguajes nuestros, ¿no? Como por ejemplo en catalán, que es la moscarla dels jocs. Y os lo voy a poner otra vez, ya que estoy hablando de ella. La moscarla dels jocs, la fulepa das xonqueiras, eta Benarris arrunta en euskera. Preciosa ave que si lo digo luego os comento. Vamos a seguir, aquí vemos una focha, una preciosa focha que se ha acercado a donde estaban antes la aboceta y el archidebe claro. Vamos a acercar hasta ese archidebe claro y luego intentaremos encontrar otra vez la aboceta. Saludos también hasta Madrid. También sabemos que lo estáis pasando un poquito mal con toda esta historia. Bueno, igual que en muchos lugares, ¿no? Pero creo que en especial, sobre todo, estamos oyendo mucho sobre Madrid. Y nos alegra a nosotros también el que podáis disfrutar y quitaros un poquito de la cabeza toda esta situación, ¿no?, en la que estamos. Y que bueno, pues si podemos contribuir con un poquito de nuestro tiempo
y de estos medios que los tenemos aquí, pues nuestra alegría es inmensa. Sobre todo al poder trasladaros, ¿no? Al poder trasladaros a este lugar que a nosotros nos suele gustar, la verdad, enseñarlo in situ, ¿no? Desde aquí, desde el propio Urdaibai Bird Center, pero que bueno, pues durante esta época no va a poder ser, y os acercaremos pues de manera virtual, aunque no por eso menos excitante y menos atractivo, ¿verdad? El poder ver día tras día qué es lo que nos depara la marisma, qué es lo que nos depara este humedal, ¿no? Que siempre hay algo diferente, siempre hay cosas distintas, y aunque podamos ver unas fochas que, por muy comunes que nos parezcan, en su medio natural son increíbles. Cualquier ave que muchas veces suele ocurrir que pues las aves comunes, ¿no? No es que las despreciemos, ¿no? Pero que tampoco les ponemos el interés que les podemos poner, por ejemplo, a la preciosa boceta que hemos visto, ¿no? Pues al fin y al cabo, tanto las fochas como los propios gorriones y cualquier ave que, por muy común que sea, que la verdad que en los últimos tiempos que corren tampoco son tan comunes, pues les tenemos que poner nuestra atención y admirarlas también como admiramos a otras más, ¿no? Poder ver estas fochas, ¿no? Comiendo plácidamente en la marisma, os da una sensación de tranquilidad del agua. Y por supuesto, a todos los que estáis ahora en casa, bueno, a todos los que estamos en casa, pues estáis invitados totalmente cuando termine este encierro a acercaros aquí y a poder visitar in situ la reserva de la biosfera de Urdaibai y algunas de las maravillas que tiene. Y bueno, y no solo aquí, acercaros a cualquier humedal que tengáis en la península. Veo que además perdón, estáis escribiendo ahí por muchos lugares de la península, ¿verdad? Y cerca de vuestras casas tenéis lugares espectaculares. Os habéis estado escribiendo desde Sevilla, que vamos a decir de toda Andalucía, ¿no? Con todos los humedales que tiene, de Doñana, de todo. No voy a empezar a decir nombres. También os habéis escrito desde Extremadura, con toda la naturaleza que tenéis ahí. Bueno, en Salamanca, es que en Madrid mismo. Yo mismo he viajado siguiendo unas vacaciones que hice, siguiendo la ruta migratoria de las golondrinas, que nosotros teníamos un proyecto aquí y nos anillábamos las golondrinas, y un año decidí pues, seguir la ruta que hacen las golondrinas y ver dónde nos habían capturado a nosotros golondrinas que habíamos anillado aquí, y pues me hice una ruta súper chula, que era una ruta desde el País Vasco hacia el sur. Paré en Burgos, en unas lagunas chulísimas que tienen en Atapuerca. Sí, donde están las cuevas, pues también tiene unas lagunas preciosas, donde hay un montón de aves. De Burgos me pasé hacia Madrid, estuve por la zona de Chinchón, buscando una laguna que había en Chinchón, que me costó encontrarla, pero bueno, allí seguía unos carrizales y una laguna. Seguí por Alcalá de Henares, pasé hacia Guadalajara, y de ahí hasta Coria del Río, en Sevilla. Coria del Río creo que era, si no me equivoco, que era en Sevilla, porque sé que también hay un Coria que está también en Extremadura, creo que en Cáceres, pero no, este era Coria del Río. Entonces, pues mira, también se puede, las aves como excusa, pues viajar. Y algún día os comentaré también un proyecto que tenemos súper chulo, se llama Bird Flyway, aquí en el Urdaibai Bird Center, con otros centros europeos y de la península, por supuesto. Y bueno, no voy a hablar tanto y vamos a seguir viendo aquí las 4 cucharas tranquilamente dormidos en la zona de agua dulce. Se escuchan los zampullines al fondo, una focha más. Oímos también el rascón al fondo. Vamos a mirar a ver si, quitando un poco el zoom, si podemos
podemos ver alguna agachadiza, las agujas que estaban por aquí hoy a la mañana, o la propia aboceta, que antes la hemos dejado, pero empezó a hablar y se ha ido. Seguimos nuestra ruta hacia las isletas, que están en la marisma, isletas que les encantan, que vengo diciendo desde la semana pasada que un día quizás tenga que entrar a las isletas para desbrozarlas un poco, ya que la vegetación está creciendo mucho. Ha habido un parón de crecimiento de esta vegetación con los fríos que ha hecho, pero está creciendo de manera exagerada en primavera, ya que tiene mucho alimento esta tierra. La dehesa de abajo, como nos dice también Puri, un sitio increíble que todavía no he ido, pero que tengo muchas referencias y buenas, muy buenas, de toda esa zona de la entrada de Doñana. Aquí podemos ver un Ana de Real, también precioso, y vamos a acercarnos a un amigo nuestro que lleva todo el invierno aquí, se nos ha quedado entre nosotros. Y bueno, y a toda esta gente que quiere venir aquí, os vamos a coger con las manos abiertas. Nos ha comentado antes, también a ver si Pilar nos ha comentado a ver si nos van vencejos por aquí, y sí que nos vienen, pero suelen llegar un poquito más tarde que todos los demás, que las golondrinas y demás. Mira, por ejemplo, ahora mi compañero se ha metido ahí una imagen del mapa actual de dónde están los vencejos, que están subiendo ahora desde África, y todavía veis que en la cornisa cantábrica no sé si hay algún puntito, pero en las zonas de Extremadura, Andalucía, se ve que ya han llegado hace tiempo, en el centro peninsular también, en Cataluña también, en la zona de Girona, todo el Levante, pero aquí en el Cantábrico todavía vamos a esperar un poquito. Y aquí este silbón está dormido, hace chistularia, John. Vamos a acercarnos a la isla donde muchas veces observamos las aves de cerca, ya que están muy cerca de la cámara, y vamos a pararnos con esta Ana de Rabudo, que está alimentándose justo debajo de la cámara, y donde podemos ver con detalle un imagen tan chulo que tiene. Una Ana de Rabudo que dentro de poco tiempo también nos abandonarán para irse a criar muy al norte. Vamos a seguir a ver si vemos algo en este islote que muchas veces nos suele traer sorpresas, una focha y aves que suelen estar totalmente camufladas, que muchas veces ahora mismo casi no somos capaces de verlas, pero que si nos acercamos podemos ver que entre las acederas, estas plantas que hacen lechugas que cubren toda la isla, encontramos una pareja de, creo que van a ser patos cucharas, una preciosa hembra que ahora que estamos cerca sí que la vemos, con un plumaje críptico maravilloso. Nos dice también que comentemos el proyecto Bird Flyway, pero lo voy a comentar más tarde porque si no, no nos va a dar tiempo para todo. Y aquí un precioso macho de pato cuchara con todos los colores de su plumaje, un plumaje increíble, que vamos, un artista se podría inventar, ¿no? Una de tanto colorido y de tantos matices, y por supuesto un ojo amarillo que cada vez que abre, ¡pum!, sorprende, ¿no? Precioso el pato cuchara. Seguimos un poquito más el islote por sí, y bueno, ¿por qué no? Vamos a pararnos también. Estas son
gente que les gusta estar en esta isla. Y por ejemplo, aquí sí tenemos a la focha. Y se nos acaba de ir, pero quería enseñaros las patas que antes nos ha comentado desde Galiza, de cómo se les veía muy bien las patas lobuladas que suelen utilizar para nadar y para bucear, por supuesto. Y aquí una preciosa garceta común que está ahora cambiando el plumaje. Es una garceta joven que está anillada. Es una vieja conocida nuestra, anillada el año pasado en la isla de Ízaro, un 14 de junio, y que se está arreglando un poco el plumaje, ya que está cambiando plumas al plumaje nupcial. Unas plumas filiformes que tiene en la espalda, súper delicadas. Ahora se les ven muy bien esas plumas que fueron muy codiciadas, no me canso de decir, a principios del siglo pasado, en el que se utilizaban para hacer sombreros para la moda que había entonces de mujeres. Nos manda Aldea Quemada unas preciosas fotos de un nido de lavandera cascadeña. Precioso y un lujo el poder disfrutar de eso. No sé si en tu casa o donde hayáis podido verlo, ¿no? Pero de verdad os agradecemos que nos mandéis también material gráfico como este, ¿no? Para amenizar un poquito más también la retransmisión. Y lo que voy a hacer es, como estoy viendo que el comedero está bastante a tope, os voy a enseñar, sin que vosotros tengáis que cambiar, de unos verderones que se han acercado, 5 verderones que están ahora mismo comiendo pipas en el comedero. A veces estas también, que en invierno se nos juntan muchas más, y en estas épocas, pero que luego quedan algunas pocas criando por aquí. Verderones que en nuestras sesiones de anillamiento hemos visto que algunos verderones con anillas colocadas aquí en Urdaibai han aparecido criando en Alemania, al norte de Alemania. Por lo que, aunque pensemos que son aves que están todo el año entre nosotros, algunos de ellos se mueven mucho. Ahora se están moviendo en grupitos. Sobre todo están alimentándose de todas las semillas que están ofreciendo ahora las campas. Vemos también un carbonero que llega también al comedero. Un ir y venir de aves que también se pueden disfrutar desde el comedero, que está situado ahora mismo en el tejado del centro, de donde se puede observar todo el paisaje que tenemos desde ese tejado, ¿verdad? Ahí al fondo empezamos a escuchar al carricerín. Ese no, ese es una... Ese ha sido un ruiseñor bastardo, pero no, el carricerín se escuchaba. Ahí, ahora mismo. Este. Ahora se ha callado. Bueno, lo seguiréis escuchando y luego tendréis opción de escucharlo mejor quizás cuando yo me calle. Y vamos hasta, como lo prometido es deuda, nos vamos a acercar hasta el islote de las espátulas, que ahora podemos decir que es el islote de la espátula, ya que las demás se han ido a alimentar por ahí. Pero podemos ver que está una espátula juvenil, con una cuadrilla de patos cucharas y de cercetas comunes. Y cuando digo juvenil, quiero que os fijéis en las primarias, en el color de estas plumas, que las puntas las tienen negras. Este es el caso de los juveniles de espátula. Las espátulas adultas totalmente blancas. Y el pico también negro con punta amarilla y no de este color pálido, rosáceo, que tiene este ejemplar juvenil. Y por supuesto, cresta, los adultos en esta época, y sin cresta, los juveniles. Y bueno, yo lo que voy a hacer es dar paso a la retransmisión en euskera. Espero que hayáis disfrutado con estas imágenes y que sigáis entrándonos durante todos los días. Luego yo a las 6 de la tarde me acercaré otra vez hasta estos mandos de la cámara e intentaré enseñaros también pues algunas otras cosillas,
las mismas, pero intentar hacer pasar un ratito agradable. Y bueno, y ahora también podéis seguir con la retransmisión, que va a ser en euskera, e intentaremos también poner cosillas en inglés. Diremos también los nombres de las especies. Intentaré, que muchas veces se me olvida decirlas en castellano también, por lo que podéis seguir con nosotros. Y como siempre solemos hacer, de retransmisión a retransmisión, os voy a enseñar un poquito en un vídeo que tenemos para que se conozca lo que no os puedo enseñar de aquí. Es el Urdaibai Center, este que veis aquí en imágenes, pero por dentro, cosa que esta cámara solo me deja enseñaros el observatorio y la fachada de este centro, por lo que ahí va. Eta berriz ere, hemen, zuen guztiokin, oraintxe momentuan gure ibilbidetxoa euskaraz egiteko prest, Urdaibai Centerretik, Gautegi Sarteako herritik, ni neu, Edorta Unamuno, bertoko biologoa eta teknikaria, eta nire atzean, ikusten ez ditudan, etxetik ere nire moduan lanean dabiltzan nire lantaldeko jende guztia. Hemendik aupada handi bat, Vicenteri, Arrate, Rowan, Txepe, Jon, Jose Mari, Ander, bueno, posible egiten dutenak, hau, gaur ematen gabiltzan ibilbidetxo hau, posible egiten dutena. Gaur ikusiko dugu atzokoaren aldean, eguraldia guretzako dintzat hobetuz joan dela. Lainotuta jarraitzen du, baina noiz ipenean eguzki berrintza batzuk ere sartzen dira, lainoak eta ostarteak ditu gurantxe, Zenterren gainean ikusten duzuenez. Baina beltzak ematen dute, baina ez dute beldur askorik ematen nola neuririk botatzeko. Eta izatez gaur, momentutxo batetan erakutsiko dizudan moduan, ekialdeko haizea daukagu, ez haize gogorra, haize leuntxoa da, horretxe momentuan 14 gradu daude, atzoko egun osoa baino apur bat gorago temperaturak, beraz ematen du atzoko kaskarraldia pasatzen badoala, eta udaberriko, esango nuke udaberriko egun polidu batetan daude, eta ikusiko duzuenez, oraintxe, honetxe dira, gaur, gure kostaldean, gauden lekuan, ematen duten haizea, Frantzitik datozen haizeak ekialdeko haizea dira.
Keize freskoa, izaten da normalean, kontinentetik datorrena, baina uri kontuetan eta gutxi uste duela batez ere, behintzat, kostaldean, gure kostalde honetan. Beraz, egoera honekin, udaberriko migrazioa ere, atzoko aldean mugitzen hasiko zan, uste dut. Atzo gelditu beharra izan zuten hegazti pila batek, izugarri izan zen, honi kameratik sarritan ez da oso erraza ikusteko, hegazti txiki eta zari naiz, eta atzo milaka hegazti txiki gelditu beharrean aurkitu izan ziren, inguru honetan, batez ere txioak, edozein sastrakatan ikusten ziren, leskartean, zuaitzetan, migrazioan zebiltzan txioiek, paskarraldiak harrapatu eta gelditu beharrean. Uste duzue, nola ostarteak ere ikusi daitezken, ereñozar indiaren atzian, eta ostalderantza hurbiltzen garen enean, ikusiko dugu, gero eta argiago dagoela. Beraz, oso egun polita espero dugu, eta atzo komentatu nuen moduan ere, egun hauek oso politak izaten dira, batez ere lainoen artean eguzkia sartzen denean, eta horrelako foko baten antzeko egiten du, eta paisaia ikusteko eta argi zoragarria da eskaintzen diguna. Jakin ezazuen ere, atzeko partean entzuten diren doinu guzti horiek, mikrofono bat ere badago, hemen, baduran jarrita, eta entzuten diran hegaztiak dira, orentxe zuzenean, mikrofonoen ondoan abesten ari diranak. Entxe kostalderantza begira gaude, eta usten duzu zer nolako eguna datorkigun, kostaldetik. Egun sanoa, zango nuke, datorkiguna. Esan beharra dut ere, goizeko bederatziretan gutxitxo gozola, 9 gradu, eta ezetasun itzela, eguneko 85ko ezetasun. Ointxe apurtxoaz jeitsi da, baina alata guztiz ere, inguru hau, ikusten duzuen moduan, gure inguratutako leku bat, oso ezea. Gauero, iristen gara, bai udatan neguan, eguneko egunera. Bueno, egoaizea edo errekaizea dagoenean, gutxitxoa, baina gauero, gure estazioko, Euskalmeteko estazioan, fijatzen baldin bagara, egunero izaten dira, eguneko egun ezetasuna. Eta gaur goizian, eguneko 85 goizeko 9. Jarraitu daigun, dira guztia emateko, eta komentatzea, egunero egiten dudan legez, goizean zehar egin dute zaintxoa, hegaztiena, gaur 61 izan dira behatu ditugunak amendik, ez bakarrik uretan, ez bakarrik uretako gaztiak, hegazti txikiak, eta dena politak noski, interesgarriak benetan, batzuk Afrikatik datozenak, beste batzuk gure inguruan urte guztian bizi direnak, baina gaurkoan hegazti aldetxo batek, deitu ditolan apurtxoa eta atentzioa, eta izan dira bustanikarak, denok ezagutzen dituzuenak, baina hainbat bustanikara espezie daude, eta gaur bustanikara espezie bitako hainbat eta hainbat ale ikusteko aukera izan dugu, hemendik. Bustanikara zuriak eta larre bustanikarak. Eta gaur, apurtxo bat erakotsiko dizuet, hegazti horiei buruz. Lehengo gunean, onan gainetik aipatu genituen, hainbat subespezie daudela eta egunero saiatzen naiz argazkire bat irakusten, baina gaur atara ditut beste argazkitxo batzuk eta bilatu ditut beste material batzuk. Eta erakutsiko dizuet, larre bustanikarari buruz batez ere, baina baita bustanikara zuriari buruz ere.
Egia esan badakite Euskal Herrian hainbat izen euskala hegazti honek. Hemen Busturialdean herri batzutan bustanika barabarik perdikara ere deitzen da, perdikara zuria, eta izenak esaten duen moduan bustana edo ipurdia gora eta bera etenga bera hiltzen du hegazti honek, eta oso ohikoa da gure herrietan ere. Beraz, hurbilduko gara gustoko duten paisar batera, buru batera, ze gustoko dituzte gure herriak, baina baita ere belardiak eta baserri inguruak. Eta askotan ikuste ditugu belarra motz dagoenean edo labur dagoenean, horrelako baserri inguruetan, behiekin, ardiekin, zaldien artean egoten dira, intsektuak eta topatzen, eta horret dira bustanikaren, esango nuke talde osoa. Badago bustanikara bat, gero esalduko dizuena, herriketan eta sarritan, herrika inguruetan bakarrik ikusten duguna. Ontxe lagun batek bialdi dizkigu beraren argazki batzuk, txitekin eta bialdi dizkigu txatera, eta zuei ere animatzea txatean parte hartzera, eta dituzuen galderak edo komentarioak iruzkinak, aldugu neurrian, erantzungo baititugu. Baina gaur, komentatu dizuedana, atera ditut argazkiren bat, adibidez, kontxera kutsiko dizuen argazki polit bat. Hortxe, argazkian ikusi dezakezue larre bustanikara bat, baina kasu honetan, ar bat da, noski, larre bustanikara flaba subespeziekoa, hainbat subespezie daude, eta kasu honetan hau Europa erdialdean eta ibiltzen da abiak egiten. Esango dizuet beraren ezaugarriak, holan gainetik, hori azpitik, baita ere mokoren azpi guztia, sama dagoen leku hori, horia izaten da, kapela grisa, eta begi gainean egitzen du horrelako lista zuri bat, hau da Europa erdialdeko subespezia, jaren moko azpian sama dagoen inguruan lekuan nola daukan horia eta paparra guztiz horia. Bideotxo bat ere badago, iniko ditzuen hotxe, materialetik ikusi dezazuen nola etengabe ibiltzen den bustanikara hau, xomorroa bilatzen, belardietan, eta bustanikara ikusten duzu, zela mugitzen duen bustanak gora eta bera. Hau, Europa erdialdeko subespezia. Gaur, hainbat eta hainbat izan dira, Urdaibai Berzenterri ondoko belardian ikusteko aukera ikun duguna. Larre bustanikara, Europako bai. Badago beste larre bustanikara polit bat, eta kasu honetan Ingalaterrakoa, kasu honetan fijatu zaitezte, hurbilduko dut argazkia, burua guztiz horia daukala, ez daukala bestearen kasuan ikusi dugun moduan txuria, eta begi gainean, horia dauka, azpia ere, mokoren azpia eta sama edo paparra horia, eta hau Ingalaterrako subespezia da. Orain gure lagun batek ere txatean txorruaren argazkiak erakusten dizkigu, eta ben, esaten digute ere dira dagoeneko zozoa eta kaskabeltzak ikusi dituela abiatarantza hurbiltzen, bai, zozoak dagoeneko abian martxan daukate, eta nik uste dut arrotza jarrita ere, horretariko askok, eta kaskabeltzak ere martxan dabiltza, batez ere abiak kutsatan eta zuloetan eta abiak egiten. Baina, kasu honetan ikusten gabiltzana, larre bustanikara ingelesa, eta hauek nigarazinean etorri dira Afrikatik, eta orain, Ingalaterrako irlatara, Britainian irlatara, joango dira abia egiten. Oso hegazti dotorea eta polite.
bestearekin konparatuz, muski desberdina. Ikusi duzue, bata kaskoa dauka grisa eta begi gainea zuria, eta honek kaskoa horia, eta begi gainea ere horia. Flavísima subespeziekoa. Baina noski, badago ere bat, ez doana, ez Ingalaterrara, ez Europara, eta da gurea, Iberiae subespeziekoa, bertoko penintxulakoa, eta Urdaibain ere abia egiten da, eta Euskal Herrian ere noski. Urdaibain gainera, oso kuriosoa da, paduretan egiten du abia, padurako landarenean egiten artean eta kasu honetan, uste duze, mokoaren azpia eta sama zuria izaten da, eta begi gainean marka txuria dauka eta burua grisa. Hau, gure artean abia egiten duen larre bustanikara markatu. Baina ikusten da, hau igazko argazki bat da, mokoa eltxoz beteta abia egiteko garai berberean harrapatu genuenako argazki hau. Gero noski, badago beste bat, oso berezia dela hemendik, hori Eskandinaviako subespezie izango litzake, eta honek ez dauka txuririk bat ere. Burua grisa, eta justo aurpegi inguru hori beltza edo oso iluna. Hau, Eskandinaviako subespeziea da, eta joaten da penintxulara, Eskandinaviako penintxulara joaten da adi egitera. Hau gutxitan ikusten dugu gure inguruan, baina hau iaz ikusi denuen, eta argazkia teatara, hau da, guk daukagun lehenengo argazkia honena. Beraz, zuen irakusten, ez da argazki oso ona, baina bai behintzat jakiteko hemendik ere horrelako bustanikarak pasatzen dirala. Eta orain erakuteko dizuedana, ez da larre bustanikara, kenduko ditut hauek. Haitz eta antza izan, baina hau bustanikara horia da. Guk bustanikara horia deitzen diogu euskeraz, la bandera kaskadeña erderaz, eta grey wagtail ingelesez. Eta ikusten duzue oso antzekoa dela, baina atzeko partea horia dauka eta lumak ere txuriak, eta bustanikara gure erreketan ibiltzen da. Urte guztian zehar daukagu, hemen, eta edozein herritan, errekatxo bat edo errekasto bat daukazuen, edozein herritan aurkituko duzuen bustanikara polita. Harrien gainean, erreketan, bustanak gora eta bera, etengabe mugituz, intsektu mordoa jaten dituen. Hau. Hemen lagun batek ere esaten digu, kontu zeuki behar dela abiekin, ze abiak argazkiak ateratzen da gabiltzanean, batzutan gabiltza beste gazti batzuk hor zur ibiltzen diranak, eta ikusten baldin badute abietan gabiltzala, sarretan joaten garanean, eurak atzetik etorri eta daiteke. Bustanikara horia eta azkenik, erakutsiko dutzu edana, tanok ezagutzen duzuen, bustanikara zuria. Hauek ere gaur pila bat egin dira inguru honetan, migrazioan hauek ere, eta hauetan ere gauzatxo bat eta kuriositate bat. Hauek dira urte guztian ere izate ditugu hemen, da biak egiten dituzten claro, baina neguan asko kontatzen zaizkigu, iparraldetik etortzen dira asko negua pasatzen, da orain danak martxa egiteko prest daude, eta beraien artean gustatuko litzaidate zuek ere apurtxoat adibiltzea, ze zuen etxeetatik ikusten den hegazti bat da, herriak asko gustatzen zaizkio, eta gure errepidetan, espaloietan, biribilgunetan, ikusi genitzake gure teilatuetan, beraz etxean egon beharreko egun hauetan lehiotik errez ikusten den hegazti bat da, eta gustatuko litzaidate zuek fijatzea, ikusten duzen bakoitzean, ea horrelako bustanikara zuria ikusten duzuen, edo garai honetan, erakutsiko dizuet, mota honetako
bustanikara zuria ikusten duzuen. Kasualitatez, hauek ere gure artean pasatzen dira eta hauek dira bustanikara zuriak bai, baina beste subespezie bat Ingalaterran ere abi egiten duena bakarrik. Jarreli, subespeziea ditzen da, oso iluna da, beltza, esango genuke gainetik, hau arban da, eta momentu honetan ari dira ere migrazioan, Britainiar irletara, berain abiak egiteko lekuetara hurbildu daia. Eta gure bustanikarekin ditzen du atentzioa bere iluntasunak. Beraz, adi egon, eta zuek etxeetatik ere aldegin du, desberdintzatena ikusten badituzue horrelako bustanikara bereziak. Eta noski, ikusten baldin badituzue eta aukera badaukazue argazki bat ataratzeko mesedez bidali eguzue, bai txataren bitartez, edo baita ere badaukagu horreo bat, urdaibai@bercenter.org, eta hortxe ere zuen iruzkinak, argazkiak eta zuen bidentziak jasoteko gu prest. Ez dakit gero aukera izaten dugun den hori erantzuteko, baina saiatzen gara. Hemen bustanikara zuria Ingalaterrakoa. Eta azken txoria gaurko beste nik esango nuke protagonista bat, naiz eta txori ikustezin bat izan, jende gehienantzako, niretzako ere, izango litzake Benarriz Arrunta, eta egunotan goizetan entzuten dugu asko, mikrofonotik ikusteko oso zaila ze, mugituko dut kamera, eta joango gara berezko habitatera. Benarriz Arruntan normalean bizi da, horrelako lekuetan, ihiak eta leskak gustatzen zaizkio pila bat, ez du gure artean abiarik egiten, eta Europa ingurura joaten da normalean abia egiten, baina derrigorrez gure gandik pasatu beharra dauka, eta egunotan sarri entzuten dugu, eta ontxe momentuan ere mikrofonoaren atzeko partean hortxe entzuten da bere doinua. Ingo dudana da, jarriko dizuet doinua, gelditzen zaizuen belarritan, eta gero entzuten duzuenean ja jakinen gainean egoteko zein buruz ari garen. Hau da, Benarriz Arrunta, erderaz karriferin komun deitzen dana, eta Sech Warbler ingeleraz. Hauxe, bere doinua. Oso doinu bitxia deskartean eta entzuten dena. Beraz, entzuten baldin badut, atzeko partean nik komentatuko dizuet, beitu Benarriz Arrunta eta aber gogoratzen duzuen jarritako doinua. Eta hegaztitxo honekin, gaurko protagonista batzuk behintzat, saiatuko naiz egunetik egunera, protagonista txikiak ere erakusten, ze kamera honek, erakuste ditu normalean hegaztian bi xamarrak, baina txikiak ikusteko zailagoa izaten da, ze etengabe mugitzen ari dira, eta zaila benetan kamera honekin, naiz eta definizio altuko kamera bat izan, hegazti horiek ikustia, ez da? Orduan egingo dut, egunero saio txikitxo bat, eguneko protagonista hauekin, hegazti txikiekin, baseriformeekin. Beraz, gero arte esango diogu Benarriz Arruntari, eta jarraituko dugu entzuten, baina fondoan mikrofonoak. Beraz, orain, jarraituko dugu, edo hasiko dugu behintzat gure ibilbidearekin, eta hurbilduko gara ikusten ditugun hegaztietara. Lehenengo eta orain uretan ikusten dugu bustan luze politonekin, arra kasu honetan. Horratzean ondan entzuten direnak txilinporta dira. Txilinporta, sosoak ere entzuten izan dira, erreka txindorrak, Benarriz Arrunta,
danetik entzuten izan da. Jarraituko dugu bizitatxo bat egingo diogu barroiari ere. Hemen, ia egunero ikusten ari garen ezagun bat, ugarroia, ugarroi gazte bat. Lasai asko luma gatontzen. Gaztea esaten dudanean, esango dira zuen pelmana izela, baina hortxe ikusten da papar inguru hori, zuria, gaztea den seinale. Gaztea esaten dudanean, iaz jaiotako egazti bat. Aurtengo urtean, guztiz aldatuko ditu luma hauek, eta datorren urtean egazti hau beltza ikusiko dugu beste guztien moduan. Egaztiek, egazti batzuk gaztea diranean lumaje bat izaten dute, heldua direnean beste bat, eta hortxe joaten dira beraien arropak aldatzen sasoiti sasoira, eta baita ere gaztetasunetik heldutasunera. Hemen, Mokosabalen uartean, orain momentuan Mokosabala elikatzera joango ziren, janari bila, baina hemen dago talde txokorik bat, Mokosabalen Mokosabalen irlatik ahate Mokosabalen irlara pasatu da gara, eta hortxe ikusten dira ahate Mokosabalak bat gutxienez, eta atzeko partean zertzeta talde txikitxo batenaz. Lasai asko, ingurutxo honetan, eskantxuen. Pasateak ere ingurutik, egazti politak horrenetan, naiz eta arruntak esan, lehen komentatu du gazteleraz, batzutan egazti arruntak izan arren, batzutan ez despreziatu, ez da baina ohikoak dira modukoak hartzen ditugula, eta liluratzen gara beste ez ezagun batzukin, ez da, eta exotikoekin, eta baina, izatez, gure faunan dauzkagun egaztiak, naiz eta arruntak izan, benetan interesgarriak eta politak dira, eta begiratu beharrekoa, eta ikusi beharrekoa, noski. Batzutan esaten dut, horre tropiko aldetako egaztiak ikusi eta noski baiet zoragarria dira, batez ere kolorez betetako egaztiak eta inbidia purtsu bat ematen dute, ez da, baina guk hemen ditugu egazti txiki asko eta marroia asko, baina marroi hori, beti ditu marroi horrek eta kolor horrek bere tonuak, marroitxoagoak, gristxoagoak, eta guk ez dauzkagu horlako izugarrizko kolorez beteta, naiz eta euretariko batzuk bai, baina, ez daukagu zertan enbidiarik izan behar, beste batzuk bere inderrietan daukatenaren. Urbilduko gara beste aten bat ikusten, ontxirlara doa, hau murgilaria da, murgilari arrunt bat, emea, ikusten duzuen murgilariak eta ahate mota hauek uretan gorputza sartzen dutela askoz ere gehiago, besteak baino, fijatu zaitezte murgilari honetan, orain kasualitatez izkotatu da murgilari honetan, eta basate hau, askoz ere kanporago dago, eta murgilarianen flotazio linea hori gorago gelditzen da. Usten duzue, hortxe uretan, arrapalada baten, hori emea izan da, aukera daukagun ar bat ikusteko, duko gara beste irratxora. Eta hor fondoan entzuten da, lehen izan dizudan, Urbenarriza, hauxe. Hortxe, krik entzuten dena, horixe da, Urbenarriza. Ikusteko, ia ezinezkoa, espaldin bada erastunketa saio batetan edo, baina entzuteko nahiko erraza. Bilduko gara Nikola Politxo honetara, Bizkazuria, hau ere egunero iaia ikusten dugun Nikola Polit bat, baina hemendik aste gutxitara honek ere martxa egingo diuzkoa, eta iparreko lekuetara, batez ere Eskandinavia inguru horretara, urbilduko dira, beraien abia egitera, eta gero berriz ere,
jo zaizkigu Uztaila ingururako. Hortxe uste dut, helikopteroa ere gainetik pasatuko zaigula. Aspaldidanik egunero pasatzen ari dira. Ez dakigu alerta honen ondorioz, edo zer. Batzutan gainera oso gertu gure gustorako lar gertu baduratik. Hemen beste kulizka zuri di. Hiru orain. Hortxe entutzen da fondoan, batzutan hegaztiak ere, batez ere hegazti handiak ikaratu egiten dira. Segun eta ze altueretan pasatzen da. Egia esan emergentziatarako eta posible da, noski, izan barren moduan, baina garai batetan bai egon zen turismo antzeko edo turista mugitzen zituen horrelako helikoptero txiki bat, badura bertar arte sartzen zena, eta egiten zuen kaltea izugarri esan, etortzen zen bakoitzean zuen hegazti guztiak ikaratzen zituen, eta noski horrelako hegaztien babeserako leku batetan ez dago baimenduta, eta ja badira pare bat urte edo gehiago ez duguna ikusi. Baina garai batetan udan batez ere egunero anabasa itzela sortze zuen inguru honetan, eta azkenean ez dakigu barbaitek alto eman zion edo izunen bat edo zerbait, baina batez ere hegaztien babeserako inguruetan, Urdaibai moduko inguruetan, uste dugu debekatuta dagoela, horrelako aktibitateak, espaldin badira emergentzikoak, noski, horren beharrezkoa dirata. Hemen, zertzeta polit bat, eta zertzeta arana uste dut, zertzeta bat ikuste zaio, hemen, luma berde izdiratxo horiek. Hemen esate dute, helikoptero turistiko astakeria, eta astakeria itzela zen, ze baduran bertan gelditzen zen. Eta azkenean, badakit, denuntzia batzuk eta izan zituela, eta hortxe benditu zango gauza. Behar izilengo agate moto zabala, agate bustan luzea, parkatu. Hainbat aktibitate turistiko ere ematen dira hemen inguruan, hegaztiak kaltetzen dituena, edo gintzat hegaztien lasaitasuna kaltetzen duena. Hemen ate bustan luzea berriz ere beste bat, eta gainetik helikopteroa horretxe ere martxan. Burgesatako urbaelean, lehen murgilari emea ikusi dugu, eta orain murgilari arra. Eta gaur ere, ingurutxo honetan, hainbat eta hainbat hegazti txiki, hortxe ikusten dira, leskartean, eta egun hauetan gure ingurura jaitsi behar izan duten hegaztiak. Jarraituko dugu. Komentatzen digute ere aldeak emadak, txatean nola jente asko adiak eta harrapatu egiten dituela. Hemen uste dituzue eta zuriak bazkatzen. Murgiluko gara irlatxora, kamerarena, ze gaur apurtxoan lentxoago utziko zaituztet, ze orain momentuan
hemen gutxira, 10 minutu barru. Guk hemen, Urdere zenterretik ere irratian saio bat izaten dugu, Euskadi irratian, beraz danok gonbidatzen zaituztet, sintonizatzeko Euskadi irratia, gaur goizean honetxe, edo sintonizatuta izan ditzake dezakezue, eta Faktoria saioan, Manu Etxe sortu bere taldearekin, Gorka Otaegi, Aina Soazabeitia, Maia, guztiekin, saio polit bat eskaintzeko prest, nago, eta hemendik, zer, 10 minutu barru, 10 minutu eskaz barru, berriz ere, beste kasko batzuk hartu, eta zuekin nahi baldin baduzue, irratiz bat egingo dugu, gainera gaur, aurreratuko dizuet, arrano-arrantzaleari buruz hitz egingo dizuetela, eta zer nolako amodio istorioak dauzkagun torri berri den arrano-arrantzale batekin, beraz, dena gonbidatuta zaudete Faktoriako saiora, oantxe momentuan, amenik 5 minututara, bat egin dezazuen, eta Manu Etxeserterekin izango dugun solasaldi horretara. Eta utziko dizuet zerbait espektakularrarekin, ere, aboseta politoarekin. Beraz nik gero arte esango dizuet, arratsaldeko 6etan berriz ere puntual egongo naiz, eta zin dagizuet, euskarazko saioa luzatuko dudala, gaur harrapatu nagoelako erlojuak, eta besarka daude bat dan hori, egun ona izan da izuela, zuen etxeetatik, eta nik ere etxetik, baina orain irratira. Beraz, irudi hauekin, nik gero arte esango dizuet.